The school here at Loma Linda, Mr. Carmona and myself, really wanted to make coffee with the principal a learning opportunity for parents. Mr. Carmona, director de la escuela, y yo queríamos hacer estas oportunidades cuando vienen a citas de una forma que puedan aprender algo nuevo cada vez que vienen. For today, the topic is proficiency scales. El tema de hoy es las escalas de proficiencia. I'm going to go ahead and model and give you examples. For a scale, this scale is specifically for second grade. Okay, so I just picked the grade and then picked the scale. And it's for addition. La escala de proficiencia que escogimos es de segundo grado y es de suma. Okay? We really wanted to share with you the changes as to grading, because we don't grade the same anymore as we did about 3 years ago. El director y yo queríamos compartir con ustedes cómo es que estamos dando grados ahora, porque ya los grados no se dan de la misma manera y se ganan como se ganaban antes. ¿Okay? Si ven la escala, if you look at the scale, proficiente, proficient is at a level 3. Proficiencia quiere decir que el estudiante recibe un 3. Eso quiere decir que el estudiante puede hacer el estándar de ese lado. If your child receives a 3, that means that they're able to master and show that they can do that standard at that specific grade. So if you look at the 3, there's 2 targets. The first one is that the student can add 3-digit numbers within 1,000. Para que un estudiante de segundo grado sea proficiente en la suma, debe de poder sumar 2 números de 3 dígitos, pero que cuando se sume sea menos de 1000. Okay? If the student is able to solve a problem by themselves, okay, so let's say that we give them, and I'm going to write it on the board. At second grade, if the teacher gives your child this problem, 705 plus 180, and your child can solve this on their own, they will receive an A. Okay? So in Power School, whenever they put in the grades, if your child can do it, they will receive an A. Si el niño de segundo grado puede lograr esta suma y resolver la suma solitos, independientes, la maestra le dará a ese niño o esa niña una A. ¿Ok? Ahora, si ven la B, if you look at the B, it's under the same box. La B está debajo de la misma caja. Vamos a decir que la maestra da 3 problemas similares. The teacher gives 3 problems that are very similar. So this is 1. That's 2. That's 3. Okay? So let's say that your child, out of the 3 problems, gets 2 correct but 1 wrong. So vamos a decir que la maestra le da 3 problemas a su estudiante, a su hijo o hija, y agarra 2 tiene los 3. Entonces tiene 2 correctos y 1 está mal. Ahí se le da una D. Porque la maestra sabe, está consciente de que el niño puede, pero necesita más práctica para estar al 100%. Okay? In that case, if only 2 out of 3 they are answered, then your child will receive a B, because the teacher knows that the student can do the work, right? But if they're getting one wrong, they may need a little bit more practice to be able to get that proficiency. Okay? Ahora, grades are changing a lot, because before we used to allow things like if a parent said, you know what, if you show up for this event on Saturday, you're going to get extra credit. If you bring me 2 boxes of Kleenex, then I'll go ahead and add 2 points to your score. If you behave and you complete your work, if you try, then we're going to give you an A. Okay? Antes se permitía tal vez decir,
Si me traen 2 cajas de Kleenex, les doy 2 puntos más. Si vienen y son parte del show que vamos a tener de la danza, entonces les puedo dar puntos extras. O hay veces que decíamos, mira, si le echas muchas ganas e intentas, te puedo dar una A porque no te rindes. Pero ya con lo que es la escala de proficiencia, lo que es las ganas, lo que es portarse bien, eso ya no cuenta como puntuaje de proficiencia. For it to count, it really has to be that the student can do the work. Para que cuente, para que el niño reciba una A o una B, tiene que comprobar que sí puede hacer el trabajo. Okay? Questions so far? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Okay. If you look at the scale up top, I'm going to move to the 4. Okay? The 4 is advanced. That is how the student will receive an A+. Si ven la escala y se suben hacia arriba, uno más, un 4. El 4 ya es avanzado. ¿Okay? Quiere decir que si recibe un 4, entonces se le da al estudiante una A más. ¿Verdad? Ya es lo más alto que pueda recibir. Para eso no son más problemas igual. Okay? To get an A+, it's not more of the same problems. It is actually taking a little bit further. So for a student at 2nd grade to receive that A+, it says that they go beyond the 3 digits. So they're using the same skills, but now they can do 1,230 plus 367. If the child can do that problem, then it is an A+, because it goes beyond what was expected. Si el estudiante no nomás logra hacer estos problemas correctamente, si también puede hacer entonces se le da esa A más. Porque entonces ya no nomás puede hacer lo que se requiere del grado, el niño puede hacer más. Okay? So then we have to look at it. It's not necessarily doing more problems, it's that the problem itself is more challenging. Entonces una A más no es nomás, el niño se sentó y duró todo el tiempo haciendo los problemas, ¿verdad? Y todos los problemas fueron de este nivel. No, quiere decir que ya puede lograr algo más avanzado de lo que la meta que tenía el estudiante originalmente. ¿Ok? Ese sería un 4. Questions for 4. ¿Preguntas para el nivel 4? Yes or no? So they're asking that this is specifically for 2nd grade. So what can we expect at the 1st grade level or a kindergarten level? Están preguntando que cuál es la expectativa para un estudiante de primero o de kinder, ya que este estándar es más para uno de segundo. ¿Okay? En kinder suman 2 dígitos al empezar el primer semestre menos de 10. Okay? So in kinder, the first semester is adding digits that are less than 10 or less. And they're really practicing those patterns as to what makes 10. 1 plus 9, 2 plus 8, 3 plus 7, because that's going to help them do more advanced math. En kinder son los patrones de ¿qué logra hacer un 10? 1 más 9, 2 más 8, 7 más 3, porque inmediatamente cuando uno puede lograr hacer 10, mentalmente la suma es mucho más fácil. Okay? In 1st grade, they're doing it within 20 with fluency. Okay? And I believe that at the end of 1st grade, then they're regrouping. Right? It's more than 10 where they have to transfer the 10 to the next place. En primero ya es de 2 dígitos más 2 dígitos y luego también regrupan. Por ejemplo, si la primera suma es 7 más 4, ya es más de 10. Entonces tienen que transferir el 10 al lugar de las decenas. Okay? And then we move on to 2nd grade. Y luego se va avanzando, ¿verdad? Cada grado. Entonces, para cada grado tiene una escala diferente. Every grade has their own scales. Okay, so it's not the same scale where they're building on it, it's separate scales for different grades. Okay? No es como que la misma escala desde kinder. Cada grado tiene sus propias escalas de suma, de resta, de multiplicación, dependiendo del estándar. Okay? Excellent question.
Dice que tal vez siente que tal vez es mucha presión para un niño de segundo poder lograr, ¿verdad?, la suma de 3 dígitos. So she's stating that it feels a little bit too much for a student to jump all the way to adding 3 digits, okay? But know that the way that the standards are built, they are building blocks. So in kinder, even though the first semester is adding to 10, the first few weeks is adding to 5, right? So we're not really jumping from one to the other. It really builds as you go, okay? So it's not jumping, it's really like a transition of steps.